muchas gracias. Con la venia, directora del patronato, rectora, eminencias reverendísimas, rectores, señoras y señores, tras la magistral ponencia que hemos tenido el privilegio de escuchar al comienzo de esta jornada del cardenal Su Eminencia Antonio María Rocco Varela, se encuadra esta mesa de expertos Santa Teresa y la nueva evangelización, que de una manera de temáticas y providencialmente puede completar lo que no ha dado tiempo a desarrollar con la misma intensidad en el momento anterior. Contamos en esta mesa con 3 expertos, que es un lujo y que les agradezco mucho su presencia, y en aras de la brevedad paso a presentar a la primera de las expertas, que nos va a hablar sobre Teresa de Ávila, comunicadora eficaz para todos los tiempos. Es la doctora doña Beatriz de Ancos Morales, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Filología, especialidad Literatura Española por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis doctoral Pío Baroja, Literatura y Periodismo en su obra, Premio Extraordinario de Doctorado en 1997. Actualmente es profesora de Lengua y Literatura en la Facultad de Psicología, Magisterio y Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. Es profesora agregada de Lengua y Literatura Española en institutos de enseñanza secundaria de la Comunidad Autónoma de Madrid desde 1990, de Barcelona desde 1995 y de Toledo desde el 2005, y profesora de Literatura Contemporánea en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Pablo CEU desde el 2005. Profesora de Lengua y Literatura Española para extranjeros en el curso de verano Summer Studies Program de la Universidad Católica de Ávila. Lectorado de Lengua Española en el Departamento de Estudios Romances de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de la Sapienza de Roma y profesora ayudante de Lengua Española en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Roma III. Ha impartido conferencias en el segundo simposio sobre Santa Teresa de Ávila en Freising, cursos sobre literatura y mística en Bucarest, en la Fundación Universitaria Española en el curso de Antropología Filosófica y encuentros de universitarios católicos celebrados en Ávila y Salamanca. Muchas gracias, Beatriz, y adelante. Muchas gracias, don José Alfredo. Buenos días a todos. Quería agradecer, en primer lugar, a todos los miembros del Comité Ejecutivo de este Congreso sobre Santa Teresa, Maestra de Vida, la posibilidad de estar aquí a hablarles hoy. Bien, cuando empecé a estudiar un poco en profundidad los escritos, la literatura de Santa Teresa de Jesús, y me encontré con una mujer que había sido nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca en 1922, que había sido proclamada patrona de los escritores españoles en 1965 por el Papa Pablo VI, pues me empecé a preguntar ¿por qué Teresa de Jesús logra ser buena comunicadora con sus obras, editadas en el siglo XVI en Salamanca y en Barcelona, tan solo 6 años después de su muerte, y reclamados sus autógrafos nada menos que por el rey Felipe II para su biblioteca del Escorial? ¿Y por qué sus páginas han despertado tanta curiosidad? ¿Y por qué la lectura de sus obras ha impulsado conversiones? ¿Y por qué, a través de sus escritos, se convirtió Teresa de Ávila en maestra de vida espiritual, por ejemplo, para Carlos de Foucauld? En esta era de las comunicaciones sociales y de la multiconexión permanente en la que vivimos inmersos, paradójicamente muchos de nuestros contemporáneos viven en un aislamiento social grande, en una soledad y no precisamente en aquella que cantara San Juan de la Cruz en sus versos, la soledad sonora. En esta coyuntura histórica de sobreabundancia informativa, de collage de informaciones, en esta cultura del fragmento, del microrrelato, frente a las grandes narraciones que han caracterizado siempre las distintas civilizaciones de la historia, las sencillas palabras de Teresa nos hacen un guiño
para entrar en diálogo con alguien que desborda nuestros pequeños límites, para entrar en comunicación con el Dios inefable. No me gustaría abordar esta faceta de Teresa como comunicadora eficaz sin aludir brevemente a esta gran santa y a esta gran española con 3 calificativos: femenina, mística y reformadora. 3 cualidades en armonía, en constante tensión entre su consagración a la contemplación en el claustro y el compromiso de su actividad trepidante en la orden carmelitana, a la que fue llamada por vocación divina. Experiencia, sin duda, que favoreció su capacidad de comunicar. El ejercicio de escribir se convierte en una necesidad para el místico, llevado del ímpetu del espíritu que le apremia a compartir lo que el Señor le ha dado a entender sin él merecerlo. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, dice que el bien tiende siempre a comunicarse. La experiencia de verdad y de belleza busca por sí misma la expansión. Y unos números más adelante, el Papa señala en el apartado de Iglesia en salida de la nueva evangelización que la tarea evangelizadora se mueve entre los límites del lenguaje y las circunstancias. Procura siempre comunicar la verdad del Evangelio en un contexto determinado, sin renunciar a la verdad, al bien y a la luz que pueda aportar cuando la perfección no es posible. Número 45. Teresa de Jesús, sin duda, se afana en este empeño comunicativo y confiesa en sus páginas que está dispuesta a trastornar la retórica para encontrar cauces libres que den fuerza a su expresión, superando cualquier regla metodológica que le maniate en su ejercicio de escribir. Son numerosísimas las citas en que expresa estas dificultades, pero no escatima en esfuerzos con tal de alcanzar su objetivo, que es común a cualquier buen comunicador, el ser bien entendido. Su obra literaria, como la de cualquier escritor, puede ser concebida como un acto comunicativo, en el que el emisor, el receptor y, sobre todo, el mensaje se revisten de unas características peculiares. En realidad, todos sus libros se leen como una unidad de comunicación, cuyo campo discursivo se delimita al ámbito del testimonio personal. Es la escritora del yo testimonial, y aquí pienso que radica uno de los rasgos que la convierte en una buena comunicadora. Un emisor doble, ella y el Espíritu Santo. Por ejemplo, escribe: porque veo claro que no soy yo quien lo dice, que ni lo ordeno con el entendimiento, ni sé después cómo lo acerté a decir, y esto me acaece muchas veces. Por ello, está segura de que, a pesar de la dificultad con la que se enfrenta para contar, en realidad es Dios quien mueve su pluma, de manera que podemos decir que reza mientras escribe. Su mensaje se caracteriza por su estilo humilde, alejado de la lengua literaria al uso en el período renacentista. Su prosa discurre más acorde con la espontaneidad promocionada en su siglo por el lema «Escribo como hablo», del humanista Juan de Valdés en su defensa de la lengua española. Leemos los escritos de la santa más como quien sigue una conversación transcrita que como quien lee un texto. En efecto, sus páginas rebosan del entusiasmo de la comunicación coloquial, incorporando el léxico del ámbito cotidiano y la fraseología popular. Y este creo que es el segundo rasgo que hace fluida su comunicación, lo que se ha denominado la oralidad de la escritura. Teresa desea ser fácil de leer, busca la eficacia comunicativa y con este estilo humilde, Teresa esquiva al tiempo el prejuicio antifeminista de la época. La sociedad, ya sabemos, que abomina de la mujer culta. Aunque fuera culta, debía disimularlo. Así nos lo cuentan Luis Vives, Fray Luis de León o Erasmo de Róterdam. Y por eso la santa se disculpa de continuo en sus escritos por su rudo ingenio. Basta ser mujer para caérseme las alas, cuanto más mujer y ruin. En resumen, la cara y cruz de su lenguaje responde al propósito de expresar de una manera directa y eficaz su vivencia interior y expresarla con fidelidad. La claridad
La sencillez respetan los principios lingüísticos de la cortesía y de la cooperación de todo aquel comunicador que se marque como objetivo construir un discurso inteligible. Teresa de Ávila puede ser calificada entonces como experta en competencia comunicativa, entendida esta no solo como un mero conocimiento del dominio de la lengua oral y escrita, sino como la capacidad discursiva de apelar y de interactuar con los lectores de todos los tiempos. Pero, ¿existe algún secreto más sobre esta eficacia de comunicación? Me aventuro a pensar que encontraremos una respuesta certera en su afición a la lectura, como ella misma confiesa al inicio de su vida. Si no tenía libro nuevo, no me parece que tenía contento. Y esto sabemos por influencia de sus padres, grandes lectores y primeros animadores de la lectura de sus hijos. Principalmente leía con su hermano Vidas de Santos y al inicio de la adolescencia se aficionó desmesuradamente a los libros de caballerías, los bestsellers de aquel momento. Unos novelones fantásticos de aventuras amatorias muy en boga durante todo el siglo XVI, hasta que don Miguel de Cervantes los puso definitivamente en ridículo en su primera parte de Don Quijote de la Mancha. Sin duda, cumplieron su función de enriquecer el caudal léxico y lingüístico de Teresa, escritora, así como de estimular su fantasía, aunque se reprochaba después que gastaba muchas horas del día y de la noche escondida de mi padre en esta actividad. Teresa de Jesús conservó su afición a leer siendo carmelita. Como afirma con cierta gracia el padre Tomás Álvarez, creo que el mejor conocedor de los escritos de la santa, ella llevaba en la cabeza una biblioteca más abastecida que la del pobre monasterio de San José. Todas estas lecturas, sin duda, le dieron a nuestra escritora bagaje suficiente para fraguar una pluma ágil, bien dispuesta, ocurrente, creativa, que diera a conocer a sus lectores lo que estaba pasando por dentro de su alma. Me gustaría subrayar, además, el acierto comunicativo de Teresa al recurrir al propio esquema de la comunicación interpersonal para explicar en qué consiste la oración mental, un diálogo singular, atento, amoroso, con Dios que mora en el alma en gracia. Se adelanta así 5 siglos a las teorías sobre el análisis del discurso en los estudios de lingüística y teoría de la comunicación, al explicar en qué consiste este coloquio entre la criatura y el Creador. Por ejemplo, en el capítulo 22 del Camino de Perfección considera la dignidad de los interlocutores, la atención que debe prestarse a este diálogo singular y el cuidado en la elección del registro lingüístico. Y escribe, por ejemplo, sí, llegaos a pensar y entender con quién vais a hablar o con quién estáis hablando. No me estéis hablando con Dios y pensando en otras cosas, que esto hace no entender qué es oración mental. Por tanto, Teresa define las características de esta comunicación con Dios, una situación comunicativa consciente, atenta, entre 2 interlocutores, en la que siempre hay comunicación, aunque la persona muchas veces no elija el registro adecuado, y que tiene siempre lugar en la intimidad del ser. Pero, además, Teresa se enfrenta a una tarea ardua, comunicar lo inefable. La dificultad comunicativa se sufre en una doble vertiente. Por una parte, el escritor místico advierte la imposibilidad de ajustar su experiencia llena de contenido inmenso, desbordante, sin límites, a la semántica del lenguaje. Por otra, se siente incapaz de captar lo incomprensible, el infinito de Dios uno y trino, desde su condición de criatura sujeta a las coordenadas espaciotemporales. Conceptualizar lo sobrenatural, intentar traducir en palabras lo que se ha vivido y captado en la experiencia mística, se convierte, por tanto, en un reto permanente al que se enfrenta la escritora, pues tengamos presente que la necesidad imperiosa de comunicar le apremia en su inflamación de amor divino. Y escribe ella, una merced es dar el Señor la merced, y otra es entender qué merced es y qué gracia, y otra es saber decirla
y dar a entender cómo es. Entonces, ¿qué puede hacer Teresa, escritora, para franquear esta barrera expresiva? Tiene que desarrollar una gramática de la imagen, un recurso de alta calidad comunicativa, en un mundo donde prima, como sabemos, el mensaje visual sobre lo auditivo. En cada uno de estos recursos retóricos utilizados, Teresa intenta ajustarse muy bien al sentido del concepto, perfilando el detalle. Por ejemplo, la elección del castillo, más acorde con sus lecturas de los libros de caballerías, y el paisaje de la meseta castellana, con sus gentes, sus vasallos, su ejército, sus guerras, sus peligros de enemigos, sus bestias ponzoñosas, sabandijas, que rodean alrededor de la fortaleza para aniquilarla. En esta alegoría, Teresa de Jesús despliega todo tipo de detalles y utiliza también los recursos de antítesis u oposición de contrarios propios de los místicos, luz, oscuridad, limpio, sucio, para describir la fealdad del pecado frente al alma en gracia. Como conclusión, en una reposada lectura de los escritos de la Santa, cualquier lector observará, descubrirá a una experta comunicadora de todo lo divino y lo humano, pero principalmente a una mujer excepcional, profundamente enamorada de la humanidad de Cristo, para quien todo lo creado palidece ante la visión y unión con su amado. Esta unión amorosa y gozosa, dice San Juan Pablo II, constituye lo más jugoso de su mensaje, válido para nuestra época. Y es esta permanencia en el amor, con mayúscula, la que le hace eficaz en el modo de comunicar el Evangelio en clave misionera y para todos los tiempos, como nos dice el Papa Francisco en el número 34 de Evangelii Gaudium, con un discurso sencillo, claro, directo, que se concentra en lo esencial y que apela siempre al corazón de su interlocutor con el atractivo de la gracia, para provocar en él una respuesta decisiva al misterio de Dios Trinidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz, por tu bellísima ponencia y por haberte ceñido muy bien al tiempo. Disculpen, he olvidado decirles que tendrán ocasión de formular preguntas para el debate posterior por medio de la escritura de las mismas, y hay personas que se encargarán de ir recogiéndolas. A continuación, vamos a tratar la segunda ponencia, que lleva por nombre, por título, Santa Teresa, acicate para una iglesia en trance permanente de renovación, y corre a cargo del doctor don José Antonio Calvo Gómez, que nace en Ávila en 1975, sacerdote diocesano de Ávila y doctor en Historia Medieval por la Universidad de Salamanca y en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia de Salamanca. Asimismo, es diplomado en Archivística por la Escuela Vaticana y en Arqueología Cristiana por el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana de Roma, máster del Studium de la Congregación para la Causa de los Santos de Roma, párroco de Navalperal de Pinares, La Cañada y Tornadizos de Ávila, y director del Archivo Diocesano y Catedralicio de Ávila. Imparte clases de teología en la Universidad Católica de Ávila y de Historia de la Iglesia en San Dámaso, Madrid, y en el Instituto de Ciencias Religiosas de Ávila. Es delegado episcopal para la causa de los santos de Ávila. Conferenciante en distintos foros de historia, ha publicado numerosos artículos y monografías sobre el arte y la historia medieval abulense, la Reforma gregoriana y la Reforma católica en la Iglesia de los siglos XI y XV, la aplicación del Concilio de Trento en la península ibérica, el patronato regio en tiempo de los Austrias, la religiosidad popular castellana y la persecución religiosa en España en el siglo XX. Entre sus últimos trabajos destacan varias colaboraciones y artículos de investigación sobre Santa Teresa de Jesús, la Reforma del Carmelo y la espiritualidad castellana de los siglos XVI y XVII.
Tiene la palabra el doctor don José Antonio Calvo Gómez. Muchas gracias. Agradezco en primer lugar la invitación a participar en esta sesión matutina que me hacen los organizadores del Congreso Santa Teresa de Jesús, Maestra de Vida, celebrado en la ciudad que le vio nacer hace 500 años. Un saludo a mis ilustres compañeros de mesa y a todos ustedes, eminencias, rectores, presidenta, señoras y señores. Una intervención breve como esta obliga a entrar directamente en el tema que nos ocupa. Santa Teresa, acicate para una iglesia en trance permanente de renovación. Voy a explicar el título y 7 puntos muy breves. En el marco de una mesa de expertos sobre Santa Teresa y la nueva evangelización, he querido utilizar algunos términos junto al nombre de aquella que nos congrega. El primero, acicate. Es sinónimo de estímulo, motivación e incluso de provocación e instigación, que recuerda aquel reproche del Maestro en la noche de la Pasión. Basta ya, ha llegado la hora. Despertad, vámonos, ya está aquí el que me entrega. Santa Teresa lo dice de otra manera. Estáse ardiendo el mundo. Quieren tornar a sentenciar a Cristo, como dicen, pues le levantan 1000 testimonios y quieren poner a su iglesia por el suelo. Y hemos de gastar tiempo en cosas que por ventura, si Dios se las diese, ¿tendríamos un alma menos en el cielo? No, hermanas mías, no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. El segundo término es la iglesia, objeto de fe. Creo en la Iglesia, y a la vez lugar natural de nuestra fe, templo del Espíritu Santo, cuya presencia nos inunda y nos asegura su permanente asistencia. En un proyecto de regeneración, de reforma, Santa Teresa quiso estar atenta a esta misma voz del Espíritu. En el seno de la Iglesia, aquella jornada del 4 de octubre en Alba de Tormes, casi anochecida, lo recordaba el señor cardenal hace un momento, en brazos de la beata Ana de San Bartolomé, su fiel secretaria, exclamó la madre: en fin, muero hija de la Iglesia. Estas fueron sus últimas palabras, como habían sido otras muchas, en la casa grande de todos los hijos de Dios, como gesto de entrega absoluta a la voluntad del Padre y verdadero deseo de renovar el edificio desde sus entrañas, sufriendo y viviendo el gozo de ser hija de la Iglesia. Frente a las ideologías que parecen necesitar salir para transformar nuestro hogar, Santa Teresa nos enseñó que era más difícil, pero también más verdadera, la reforma que nacía Scorde Ecclesi, del corazón de la propia Iglesia. El tercer sustantivo es el trance, el brete, la coyuntura, incluso el aprieto, el conflicto, la encrucijada en la que hoy, como en tiempos de la Madre Teresa, está el hombre, la Iglesia y el mundo. Cualquier tiempo pasado no fue mejor, pero hoy tampoco falta la tensión con el mundo, la lucha contra la mediocridad, la mezquindad y contra el materialismo hedonista que quiere conquistar el alma del hombre. Por otra parte, esta querella no se da solo entre los discípulos de Cristo y el mundo, entre los santos y los que han renunciado a la vida. La hostilidad está asentada en el corazón de cada hombre, en la propia Iglesia santa, hecha de hombres pecadores, como nosotros, que se debate entre la fidelidad y la renuncia, entre el seguimiento y la traición. Viendo yo tan grandes males que fuerzas humanas no bastan a atajar este fuego, hame parecido que es menester que lo que hemos de pedir a Dios es que en este castillito que hay ya de buenos cristianos no se levante ningún traidor, sino que los tenga Dios de sus manos, y a los capitanes de este castillo o ciudad los haga muy aventajados en el camino del Señor. El último sustantivo de esta breve intervención es la renovación, que es sobre todo sinónimo de reforma católica, y no de otros proyectos externos a nosotros que rompieron la Iglesia cuando más necesitaba la unidad. Reforma es transformación, evolución, innovación, pero es el sinónimo propio de la verdadera reforma de la Iglesia es la fidelidad. Fidelidad al origen, al depósito de la fe, a la palabra con mayúsculas, recibida, que en lealtad sobrenatural fecunda y renueva. Palabra que se entrega y es capaz de devolver la vida a los huesos secos. Hijo de hombre, pregunta el Señor al profeta Ezequiel, ¿volverán a vivir esos huesos? Profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, escuchad, voy a infundir en vosotros un espíritu que os hará revivir. Habla al espíritu, hijo de hombre, y dile,
Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla en estos muertos para que revivan. En este espacio de comprensión, con cuatro lados que lo enmarcan, acicate, iglesia, trance y renovación, con el permiso del Padre Emilio, quiero formular 7 de las que considero claves de interpretación de la Santa. Me parece que representan otras tantas directrices de la verdadera reforma de la Iglesia para una renovada evangelización, con nuevo ardor, con nuevos métodos, pero siempre desde la auténtica reforma que no escapa de la realidad, sino que profundiza en la verdad, en la comunión, en el seno de su divina majestad y de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, nuestra Madre. La primera clave es la centralidad de Jesucristo. El Padre Emilio nos hablará sobre la necesidad de renovar nuestro encuentro personal con Él. No insisto porque lo dirá mejor que yo, seguro. Santa Teresa vivió en la presencia permanente de aquel por el que entregaba su vida. Parecíame andar siempre a mi lado Jesucristo, nos decía estos días, decía la Madre y nos recordaba estos días nuestro obispo y también lo había hecho en su carta pastoral. No hay verdadera reforma si no devolvemos el protagonismo a la gente principal de este encuentro. Volver a Cristo, a su palabra, a la intimidad con Él, a la oración, a su presencia en el orden a su precedencia en el orden de la acción, representa el primer eslabón necesario para una cadena de vida cristiana. La segunda clave es la Trinidad, porque inmediatamente percibimos que no somos hijos de un Dios solitario. Su divina majestad nos renueva con un diálogo entrañable y vendremos a Él y haremos morada en Él, que le da pie a la Santa para desarrollar uno de los itinerarios de amor más hermosos de la literatura universal, que también nos ha insinuado la doctora de Ancos. Pues cuando su majestad es servido de hacerle la merced dicha de este divino matrimonio, primero la mete en su morada, quiere ya a nuestro bien Dios quitarla las escamas de los ojos, se le muestra la Santísima Trinidad, todas tres personas, una sustancia y un poder y un saber y un solo Dios. Dios es Trinidad, principio de vida, que vive, que actúa, que inhabita el alma, que viene a ese hombre, el escenario y el protagonista a la vez de esa aventura espiritual. Por eso el hombre verdadero es un ser en diálogo con Dios Trinidad y con el hombre que camina a su lado. La tercera clave es, en relación con aquella, la dignidad irrenunciable del hombre. Y vio Dios que era muy bueno. El hombre no solo es bueno, como el resto de la creación, expresamente lo dice el Señor, y vio Dios lo que había hecho y todo era muy bueno. El hombre no pierde jamás su dignidad. Esa alma, como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas, que incluso a veces, encenegada por el barro de la ronda del castillo, es capaz de Dios, está llamada a entrar en lo más hondo de sí misma, y encontrarse con aquel que la ha creado. No hemos sido convocados para juzgar ni para condenar, sino para levantar al hombre postrado por el peso del día y el calor y limpiar el barro de un rostro ensangrentado por la lucha. Con palabras del Papa Francisco, debemos ser esa Iglesia, la de los hospitales de campaña tras una batalla, que no abandona nunca al hombre por muy emponzoñada que esté su vida, aunque ya la costumbre la tenga tal, dice la Madre, de haber siempre tratado con sabandijas y bestias que están en el cerco del castillo, que ya casi está hecha como ellas, con ser de natural tan rica y poder tener su conversación no menos que con Dios. La cuarta clave es la necesidad de abandonar la negra honra, sacando cierto partido a las claves y las palabras de la Madre Teresa. La seguridad de una estructura, a veces caduca, la protección de un prestigio hoy presuntuoso, los respetos humanos que nos liberan de un verdadero compromiso personal y social. Por amor de Dios, hermanas, que llevamos perdido el camino porque va errado desde el principio, y plega a Dios que no se pierda algún alma por guardar estos negros puntos de honra sin entender en qué está la honra. Tal vez pensemos, engañados, que está en la seguridad de una posición, de esa negra honra que habla de vaciedad y de una ausencia de verdadera adhesión a la hora del Evangelio. La quinta clave, son 7, es la autenticidad apostólica.
que habla del alma del apóstol, que exige tener un corazón fuerte, íntegro, renovado con la intimidad de Cristo, que en la lucha sabe quién es su rey y cuál es la plaza que conquistar y cuál defender. El apóstol debe temer sinceramente que se pierdan las almas, sentir el dolor y el frío de aquellos hombres y mujeres de nuestra tierra y de nuestra hora que han dejado de sentir. Hoy ya no son tan importantes las palabras, los discursos hermosos y bien trabados. No hacen falta predicadores, sino testigos, mártires de la nueva evangelización, apóstoles de una palabra viva, roca firme en la que edificar el futuro de una nueva generación que espera. La sexta clave es el deseo del cielo y el temor del infierno. La afirmación personal, la respuesta confiada ante la llamada, no representa el pasado de la evangelización. Hoy es más necesario profundizar en la adhesión a la palabra de cada hombre que formule en su interior. La exigencia sincera en el camino de la santidad, la condena de lo que retrasa la hora del Hijo, la cercanía de la Virgen y San José, la amistad con los santos y con lo santo no responde a fórmulas antiguas de santificación. La verdad de Dios introduce al hombre en el cielo y desde ahora nos hace entrar en sintonía entrañable con todo lo que le pertenece. La pastoral de la santidad es más necesaria en un tiempo en que a los hombres hemos preferido la mediocridad y el hastío. Cada vez que tiene oración es esta su pena. En alguna manera quizá procede de la muy grande pena que le da de ver que es ofendido Dios y poco estimado en este mundo, y de las muchas almas que se pierden, así de herejes como de moros, aunque las que más la lastiman son las de los cristianos, aunque es grande la misericordia de Dios, que por mal que vivan se pueden enmendar y salvarse, teme que se condenen muchos. La última clave es la lucha, el combate, la tensión del reino. El ya, pero todavía no. En el mundo tendréis luchas, nos asegura el Señor, pero tened valor, yo he vencido al mundo. No parece que la nueva evangelización vaya a crear grupos estufa, donde se esté cómodo, seguro, caliente en los días de invierno que vive nuestra Iglesia. Estáse ardiendo el mundo y no es hora de tratar con Dios negocios de poca importancia. Prefiero una Iglesia accidentada pero en salida que una Iglesia enferma de autorreferencialidad, acaba de decirnos el Papa Francisco, quien luego añade que la nueva evangelización consiste en dar esperanza. Santa Teresa permaneció en la primera línea del combate, con el heroísmo del guerrero, pero con la serena comprensión de que esta guerra la llevaba otro capitán. En esta hora nos despierta a cada uno de nosotros para que, renovados, pertrechados por las armas de la santidad, también hoy emprendamos el camino de la nueva evangelización. He dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Antonio, por su ponencia luminosa, enardecedora. Muchísimas gracias por haberse ceñido exquisitamente al tiempo. Y a continuación, la tercera ponencia versa sobre renovar nuestro encuentro personal con Jesucristo, el magisterio de Santa Teresa de Jesús, y está encomendada al doctor Padre Emilio Martínez, carmelita. El Padre Emilio José Martínez González de Santa Teresita nace en Madrid el 19 de diciembre de 1964. Ingresa como postulante en la Orden de los Carmelitas Descalzos el 30 de septiembre de 1986 y emite su profesión el 1 de octubre de 1988. Fue ordenado sacerdote en Madrid el 23 de abril de 1994. Realiza sus estudios eclesiásticos en la Universidad Pontificia de Salamanca. Tras obtener su licenciatura, se doctorará en Teología en el Instituto Superior de Ciencias Morales de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, con una tesis sobre San Juan de la Cruz. Ha impartido clases de teodicea y filosofía de la religión en el Instituto Teológico San Esteban de Salamanca, de espiritualidad y moral y espiritualidad de las religiones en el Instituto Superior de Ciencias Morales, así como de Teología Espiritual y Teología de la Oración en la Facultad de Teología
de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Igualmente, ha impartido cursos extraordinarios de espiritualidad carmelitana sobre San Juan de la Cruz y Saint Thérèse de Lisieux en la Universidad Pontificia de Salamanca y de espiritualidad de las religiones en el Instituto de Espiritualidad del Caribe en Santo Domingo, República Dominicana, de los Carmelitas Descalzos. Ha desempeñado además diversos cargos de gobierno en la Orden. Ha sido recientemente vicario general de la Orden de los Carmelitas Descalzos para el sexenio 2009-2015. Tiene la palabra el padre doctor Emilio José Martínez González. Muy bien, pues muchas gracias, querido José Alfredo. Gracias a la organización del Congreso por haber tenido la amabilidad de invitarme, y un saludo cordial a mis compañeros de mesa y a todos los presentes. Y bueno, pues me gustaría comenzar de dos maneras. Primero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego leyendo una cita de la homilía que Benedicto XVI pronunció en la explanada del Santuario de Aparecida el 13 de mayo de 2007, era sexto domingo de Pascua. La Iglesia se siente discípula y misionera de este amor, misionera solo en cuanto discípula, es decir, capaz de dejarse atraer siempre con renovado asombro por Dios que nos amó y nos ama primero. La Iglesia no hace proselitismo, crece mucho más por atracción. Como Cristo atrae a todos así, con la fuerza de su amor, que culminó en el sacrificio de la cruz, así la Iglesia cumple su misión en la medida en que, asociada a Cristo, realiza su obra conformándose en espíritu y concretamente con la caridad de su Señor. Poco después de su renuncia todavía insistía en este tema. No anunciamos a Jesucristo para que nuestra comunidad tenga el máximo de miembros posibles, y ni mucho menos por el poder. Hablamos de Él porque sentimos el deber de transmitir la alegría que nos ha sido donada. Como soy un poco travieso, iba a engañarles, iba a decirles que estas citas eran del Papa Francisco. Me hubieran creído, pero luego mi madre se enfada y no he querido hacerlo. Bien, estamos ya al final del centenario, un poco saturados de Santa Teresa casi, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que su palabra y su persona siguen seduciendo a muchos, tanto creyentes como no creyentes. Entonces, parece evidente que la Iglesia tendría que aprovechar este filón a la hora de las estrategias pastorales que desarrollan, que llevan a cabo el proyecto de nueva evangelización. Sabemos que estamos llamados siempre a representar el Evangelio de Cristo a cada generación, a cada hombre y mujer con los que entramos en contacto. El problema, me van a permitir que hable así, es que Teresa es maestra de espirituales, maestra de oración, maestra de la experiencia de Dios y, lo que es peor, mujer mística. Creo que todo eso acarrea consigo una serie de dificultades. Naturalmente que esta es una afirmación personal y muy discutible, que ustedes podrán discutir, de hecho espero que discutan en el momento de las preguntas. ¿Cuáles son las dificultades? Pues la primera y principal es que creo que en la experiencia, en la vida vivida del pueblo de Dios, la mística, y aclaro que cuando uso la palabra mística lo hago en el sentido en el que San Juan de la Cruz, por ejemplo, habla de teología mística, es decir, esa ciencia por la cual las verdades no solamente se saben, sino que también se gustan. Bien, la mística sigue siendo más un paraíso perdido, a mi modo de ver, como digo, afirmación personal, que una tierra de promisión. Algo de lo que hablar admirados y no una experiencia que tratar de vivir. Sin embargo, el 6 de enero del 2001, invitándonos a remar más adentro, San Juan Pablo II se expresaba con meridiana claridad, alejando de la experiencia mística cualquier etiqueta de elitismo y proponiéndola como camino necesario a recorrer por todos los cristianos. Decía así en número 34, Novo Milenio Ineunte: se equivoca quien piense que el común de los cristianos se puede conformar con una oración superficial,
incapaz de llenar su vida. Poco más adelante, hace falta pues que la educación en la oración se convierta de alguna manera en un punto determinante de toda programación pastoral. Y en el número 32 nos decía: la oración realizada en nosotros por el Espíritu Santo nos abre por Cristo y en Cristo a la contemplación del rostro del Padre. Por lo tanto, colijo que es el ámbito primordial para renovar nuestro encuentro personal con Cristo, o al menos tomar la decisión de dejarnos encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso, como nos pide el Papa Francisco en Evangelii Gaudium en el número 3. Aparte de ser retenida como una experiencia para élites, la mística es tachada por algunos teólogos como una experiencia de ojos cerrados. Quien se refugia en la mística, se nos dice, lo haría para no enfrentar la realidad. Y de él se podría decir lo que el Papa Francisco afirma en Evangelii Gaudium número 2. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres. Es necesario aclarar, y el testimonio de Santa Teresa ayuda a ello, que no existe una mística de ojos cerrados. La mística cristiana lo es siempre de ojos abiertos, como entre otros ha demostrado en el ámbito de la literatura teológica española Juan de Dios Martín Velasco. Es más, no puede hablarse de ojos abiertos a la realidad, a mi modo de ver, en clave evangélica, si no es desde la experiencia personal de la presencia de Cristo en nuestras vidas y en la vida de nuestras comunidades. Por eso el Papa Francisco pide a los evangelizadores que sean evangelizadores con espíritu, es decir, evangelizadores que oran y trabajan. Desde el punto de vista de la evangelización no sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero. A mi juicio, abro paréntesis, no existen tales propuestas si se está hablando en clave cristiana, ni los discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforma el corazón, sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la palabra, de diálogo sincero con el Señor. Las tareas fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio y las dificultades y el fervor se apaga. Número 262 de Evangelii Gaudium. San Juan Pablo II, de nuevo en Novo Milenio Ineunte, el número 33, llamaba una oración intensa, porque ella no aparta del compromiso en la historia, abriendo el corazón al amor de Dios y de esa manera abriéndolo también al amor de los hermanos, haciéndonos capaces de construir la historia según el designio de Dios. El lema, por lo tanto, del evangelizador y del evangelizador en clave teresiana es: hemos conocido el amor, palabras tomadas de la carta primera de San Juan, el capítulo 4. El evangelizador solo puede hablar, y siempre, de cuanto ha visto y oído, de lo que ha contemplado. De nuevo estoy citando a la primera carta de Juan. Nos dice todavía una vez Juan Pablo II en Novo Milenio Ineunte, ahora en el número 33, nosotros, que tenemos la gracia de creer en Cristo, revelador del Padre y Salvador del mundo, debemos enseñar a qué grado de interiorización nos puede llevar la relación con Él. Y el Papa Francisco, una cita muy parecida a la primera que les leía del Papa Benedicto, la primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlos siempre más. Pero ¿qué amor es ese que no siente necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? Si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para pedirle que Él vuelva a cautivarnos. Aquí está, a mi modo de ver, la clave de cualquier proceso evangelizador y la clave que Teresa nos va a ayudar a vivir y a desarrollar. Necesitamos detenernos en la oración para que Él vuelva a cautivarnos. Antes de abrir la boca, en la Iglesia o fuera de la Iglesia, deberíamos preguntarnos: ¿estoy cautivado por Jesús? Y de existencia cautivada podemos hablar cuando nos referimos a Santa Teresa. No es mucho lo que puedo decir aquí, pero el proceso de crecimiento espiritual de Teresa la lleva a comprender y a conocer el amor de Dios manifestado en Cristo, un amor
que es para toda la humanidad, pero que es también para ella, por lo tanto. Él es el primer prisionero, dirá Teresa, encadenado por amor en su sacratísima humanidad a la realidad del mundo, que es a él tan ajena por naturaleza. Esta divina presión del amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Un proceso que a la vez alcanza una meta y arranca una nueva etapa cuando Teresa mira al Cristo muy llagado, que cambia completamente su corazón. El libro de la vida número 9 tenemos narrado el episodio. Desde ese momento, la santa enfocará toda su vida espiritual desde la contemplación de Jesús como amigo, como compañero de camino, como inspirador, como modelo al que no solamente seguir, sino también en el que transformarse por la gracia del Espíritu Santo. En Santa Teresa, mirar a Cristo es descubrir una hermosura incomparable. Ella nos reclama una y otra vez fijar los ojos en Él, en su santa humanidad. Nos enseña que la oración cristiana no es ante todo un asunto de argumentos y de palabras. No está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y el elemento fundamental del amor, y si hay aquí alguno intensamente enamorado, lo podrá confirmar, es la mirada. El amado se goza en contemplar el objeto que ama. Teresa nos enseñará que en este encuentro se revela también nuestra propia verdad. Se revela con tal de que nosotros comprendamos que Dios es quien habla al corazón, quien de buena gana está con nosotros, que podemos tener conversación no menos que con Dios porque Él es amigo de amigos. La verdad que hay que entender, nos dirá Teresa, es que Dios está dentro de todos y es posible vivir en amistad con Él. Y esto es puro evangelio, a vivir y a comunicar. Leo un fragmento de Camino en el capítulo 28. Entender esta verdad y ver que no ha menester para hablar con su Padre eterno ir al cielo, ni para regolarse con Él, ni ha menester hablar a voces. Por paso, es decir, por bajito que hable, está tan cerca que nos oirá. Ni ha menester alas para ir a buscarle, sino ponerse en soledad y mirarle dentro de sí y no extrañarse de tan buen huésped, sino con gran humildad hablarle como a Padre, pedirle como a Padre, contarle sus trabajos, pedirle remedio para ellos. Gracias. Esta relación con Jesús, esta relación de intimidad, esta relación en la que somos cautivados, en la que miramos para descubrir que antes de que nosotros comenzásemos a mirar, mucho antes de que pensásemos en ellos, ya éramos mirados, hace de Teresa una evangelizadora con unas características muy concretas que me voy a limitar a enunciar. Teresa es mujer en salida, siempre fuera de sí, como Jesús, sobre todo en el Evangelio de Marcos. Salir fuera de nosotros, no atrincherarnos. Aquí vienen a nuestra memoria reciente palabras que también evocaba don José Antonio, como iglesia en hospital de campaña, no a la autorreferencialidad, iglesia que arriesga, que prefiere herirse en la calle a permanecer en casa segura. Teresa evangelizará descalza, es decir, libre de ataduras. Quizá la descalcez ahora se expresa en un papa que renuncia a un tipo de zapatos y opta por otros, un signo que creo que debería chocarnos a todos, no creo que sea simplemente algo que dependa de la comodidad de los zapatos. Una evangelización contemplativa, no hablo, que de eso ya se hablará y bien en estas jornadas, de la contemplación como gracia, de la contemplación como culmen de la meditación, capacidad de mirar y descubrir. Por ejemplo, esa experiencia tan hermosa que nos relata Thomas Merton, salir a la calle y descubrir el amor por todas las criaturas que es el que Dios tiene por ellas. Ser capaces, como decía doña Beatriz, de cautivar y ser buenos comunicadores narrando de manera atractiva una experiencia personal. Y finalmente, vivir de un modo sobrio. Y vivir de un modo sobrio no se refiere solamente a la sencillez y a la austeridad de la pobreza. Es ser sobrios también en el presentarse y aprender que no hay evangelización posible sin oración y que no hay oración posible
si no nos atenemos a las grandes virtudes de Teresa, que debemos practicar tanto al interior como fuera de nuestros espacios, en los sitios en los que nos sentimos cómodos y en los sitios que nos sentimos muy incómodos. No conflicto, no enfrentamiento, no rechazo de lo que está fuera, por muy despreciable y feo que nos parezca, sino amor, desprendimiento de nosotros mismos para acoger y siempre humildad, es decir, capacidad para pensar que aquello que me va a decir el otro, la palabra que me va a transmitir, puede tener algo que, modificando mis ideas, me haga mejorar. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Padre Emilio, por su ponencia clara y estimulante. Voy a permitir una licencia. Hemos acabado justo a las 12. Rezamos el Ángelus y seguimos. Muy bien. En los sitios en los que nos sentimos cómodos y en los sitios que nos sentimos muy incómodos. No conflicto, no enfrentamiento, no rechazo de lo que está fuera. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Concede a tus fieles, Señor Dios nuestro, de gozar siempre de salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de María Santísima, siempre Virgen, sálvanos de los males que ahora nos entristecen y guíanos a la alegría sin fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado. Nada, por Dios. Pues entraríamos ahora en el momento del debate, de que se pudieran hacer llegar preguntas a la mesa. Yo hasta el momento no tengo ninguna que me haya llegado, entonces las tienen que escribir, por favor. Sí, ya hay personas que, mientras van llegando, yo empezaría, para aprovechar el tiempo, haciéndoles una pregunta que, por seguir el orden, te la remito. Beatriz, hacía referencia esta mañana, su eminencia, el cardenal, a la conversión de Edith Stein con la lectura del libro de la vida de Santa Teresa, y a mí cuando lo escuchaba me venía a la cabeza cómo podríamos emplear de una manera más directa a Santa Teresa en la evangelización en el mundo universitario. Es decir, una discípula de Husserl, como era Edith Stein, judía, lee Santa Teresa y eso se le remueve. Muchas veces decimos, también a nuestras universidades viene gente que no